Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de literatura. Hoy nos centraremos en el siglo XV. Vamos a dividir el siglo XV en dos temas, en dos vídeos. En el primero, este que estáis escuchando, hablaremos de la lírica y la prosa, más en concreto de la poesía cortesana, destacando sobre todo a Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre, y la prosa, las novelas de caballerías, cubriendo sus características y hablando especialmente de Amadís de Gaula y de Tirant lo Blanc, que son las más representativas. En el siguiente vídeo, también del siglo XV, cubriremos el teatro y nos centraremos un poco más en la Celestina. Os dejaré el enlace en la descripción para que podáis verlo justo después. No olvidéis suscribiros, darle a like, dejarme un comentario y activar la campanilla para las notificaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Comencemos hablando de la lírica, más en concreto de la poesía cortesana. Como consecuencia de la nueva sensibilidad en las cortes de los nobles o de los reyes, se recopilaron los cancioneros, que consisten en colecciones manuscritas de textos líricos que recogen la poesía de tipo culto de diversos autores, y a veces la popular. Entre ellos, cabe destacar el cancionero general, el de Baena o el de Palacio. Entre los poetas más importantes de estos cancioneros se encuentran el Marqués de Santillana, Juan de Mena y el más importante Jorge Manrique. Los temas de estas compilaciones son muy variados. Tenemos los alegóricos y doctrinales, los amorosos que oscilan dentro de motivos como la perfección de la dama, el funcionamiento y la definición del amor, la cárcel de amor, los celos o los deseos de obtener un galardón, que es una prenda o gesto de la amada que puede encubrir la consumación sexual. Es decir, la temática que se encuentra dentro de los conceptos habituales del amor cortés, todos ellos expresados a través de juegos de palabras, paradojas, sutilezas y ambigüedades. Otro tema importante son los satíricos, cuyos textos más representativos son las coplas de la panadera, las coplas de Mingo Rebulgo y las coplas del Provincial, perdonadme. Ahora nos toca expandir un poco más los conocimientos sobre estos tres poetas. Comencemos con el Marqués de Santillana. Don Íñigo López de Mendoza fue uno de los nobles más relevantes de la corte del rey Juan II de Castilla, y compaginó su participación en las luchas e intrigas cortesanas de su tiempo con su labor como poeta y humanista. Cultivó la poesía moral en obras como Proverbios o Diálogo de Blas contra Fortuna, alegórica, influida por la Divina Comedia de Dante, como El infierno de los enamorados, o la Comedia de Ponza, y cultivó también la poesía de inspiración provenzal de sus serranillas. Además, intentó imitar el castellano endecasílabo italiano en sus sonetos fechos al itálico modo. Juan de Mena. La obra más importante del cronista y secretario de cartas latinas del rey Juan II de Castilla es El laberinto de Fortuna o Las 300, que es un poema alegórico, heroico y patriótico, escrito en coplas de arte mayor en la que se perciben influencias de los poetas latinos Virgilio y Lucano, y que se caracteriza por su erudición y por la complicación y oscuridad de su lenguaje, difícil de entender para la época. Hablemos ahora de Jorge Manrique, uno de los poetas más importantes de la Edad Media y de la literatura española. Sobre su vida podemos decir que fue miembro de una poderosa familia castellana, hijo de don Rodrigo Manrique, que fue maestre de la Orden de Santiago, y sobrino del escritor Gómez Manrique. Fue un hombre de armas y de letras, participó en las numerosas guerras de su tiempo y murió a consecuencia de las heridas que sufrió en el asalto al castillo de Garcimuñoz. Su obra consta de 49 poemas, la gran mayoría de carácter amoroso, continuadores de los temas y motivos de la lírica cortesana, 3 burlescos y las extraordinarias coplas a la muerte de su padre don Santiago Manrique, de tema moral y una de las obras más importantes de la literatura española. A continuación entraremos en más detalle sobre esta obra. Sobre el género podemos decir que es una elegía, que es un poema destinado a expresar el dolor por la muerte de alguien, en este caso la muerte de don Rodrigo, su padre. Pretende integrar el hecho de la muerte en la visión aristocrática del mundo y ofrecer en su padre el ejemplo de un verdadero caballero cristiano. La métrica que utiliza son 40 coplas de pie quebrado, escritas para ser cantadas. Cada copla está formada por 2 sextillas con la siguiente rima consonante y correlativa: 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C, 8D, 8E, 4F, 8D, 8E, 4F. A continuación os dejo las estrofas, partes y motivos principales. No voy a comentarlas, pero si tenéis cualquier duda podéis dejármelo en los comentarios y lo solucionaremos después. Se ha dicho que las coplas constituyen una síntesis de la cultura medieval que se organiza en una constelación de tópicos medievales. Los más destacados son el Vanidad de Vanidades, que procede del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
En consecuencia, la única actitud sabia es el desprecio del mundo cuyos valores están sometidos a la acción de tres poderosos enemigos: el tiempo, la fortuna y la muerte. Otro tópico importante es el tiempo y su fugacidad, marcada por la angustia de lo precedero que se expresa en el tópico de ubi sunt, es decir, ¿dónde están? La fortuna es la poderosa señora que con su caprichosa rueda rige los destinos de los hombres y que en este momento adquiere actualidad con las convulsiones sociales y políticas de la época. Tened en cuenta que era una época de muchas guerras. Y el último tópico sería la muerte, cuya presencia igualadora y inexorabilidad es un tema recurrente en la literatura del momento. En Manrique es presencia de una nueva vida de sentido cristiano, que no aparece como un ser horroroso, sino llena de serenidad y caballerosidad. Por otra parte, en las coplas aparece también la idea de la superación de la muerte por la fama y las buenas obras. Las coplas se caracterizan por su sencillez, ajena a la afectación de la poesía de la época. Antes hemos mencionado que Juan de Mena escribía poemas muy complicados y muy oscuros. Pues las coplas son muy distintas, aún a día de hoy son de muy fácil lectura y se caracterizan por su sobriedad y su claridad. Los romances son poemas narrativos épicos, épicos líricos o líricos de extensión variable, formados por una serie de versos, generalmente octosílabos, que riman en asonante los pares y quedando libre los impares. Las muestras más lejanas de estos poemas que nacen destinados al canto o la recitación ante un público generalmente popular datan de finales del siglo XIV y están emparentadas con los cantares de gestas, de los que toman temas, personajes y elementos formales. Algunos de los romances más antiguos pueden ser fragmentos de los cantares de gestas o se inspiraron en ellos. En cualquier caso, hoy se acepta su raíz folclórica y lírica. Los romances empiezan a gozar de consideración en los ambientes cortesanos hacia mediados del siglo XV y en ese momento se incluyen en los cancioneros. Con la imprenta su difusión se hace extraordinaria y a partir de ese momento se recogen en colecciones tituladas Silvas, Flores, Rosas de romances y en pliegos sueltos. Por otra parte, el romance en la literatura española constituye una forma de tradición y de cultura y se ha mantenido hasta la actualidad, tanto en la literatura culta como en la popular. A partir del siglo XVI fue adoptado por poetas cultos y lo han cultivado desde Góngora, Lope de Vega hasta poetas como Moratín o Meléndez Valdés, románticos como el Duque de Rivas y los clásicos del siglo XX como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti o Miguel Hernández. Las principales características del romancero son la anonimia, que como productos de la creación colectiva son anónimos. También existe la presencia de variantes. La transmisión oral ha facilitado la proliferación de distintas versiones de un mismo romance que a veces se actualizan adaptándose al momento en el que se difunden. La acción fragmentada. El romance suele estar constituido por una escena aislada sin antecedentes ni desenlace. La acción suele iniciarse in media res, o sea, con rapidez y acabar abruptamente, aunque eso no impide que en los momentos de mayor intensidad la acción se remanse. Su estructura es frecuentemente dialogada, que aporta dramatismo y que alterna con otras con las que se desarrolla una historia o se pretende una escena. La sencillez formal y lingüística. A la sencillez formal contribuyen recursos estilísticos como las repeticiones, enumeraciones, exclamaciones o paralelismos. El vocabulario también es muy sencillo y con frecuencias hay arcaísmos. También hay una presencia de fórmulas fijas y tópicos. Las primeras son expresiones comunes a muchos romances que se utilizan para introducir el diálogo, para apelar al auditorio o para caracterizar a los personajes. Algunos tópicos frecuentes son la consideración de la primavera como la estación del amor o el canto con propiedades mágicas. A continuación os dejo un esquema con las clases y los temas de romancero. El que acabamos de ver aquí es romancero viejo, que se corresponde con los romances medievales. En futuros temas, en el tema siguiente, veremos lo que es el romancero nuevo y distintos autores, como los que ya hemos mencionado anteriormente, Lope de Vega o Góngora, y el romancero vulgar, que también será más popular en el siglo XVII, en parte de una literatura mucho más popular y menos culta. Por el momento, echarle un vistazo a este esquema, tened en cuenta que no es demasiado importante para el examen. Hemos concluido la lírica, ahora hablemos un poquito de la prosa del siglo XV. Tenemos la prosa no ficcional y la prosa de ficción. La prosa no ficcional del siglo XV se caracteriza por la artificiosidad que se debe al deseo de muchos autores de alejarse del rudo romance para escribir en una lengua culta, como os podéis acordar, Alfonso X el Sabio y su escuela de traductores de Toledo.
Para ello imitan la sintaxis latina e introducen cultismos, después irá paulatinamente moderándose y adquiriendo naturalidad. Y la prosa de ficción, a la que vamos a prestar un poco más de atención, existen dos tipos fundamentales, los libros de caballerías y la novela sentimental. Comencemos hablando de los libros de caballerías, que tienen especial importancia en nuestro país, dado que la obra más importante de la historia de la literatura española, Don Quijote de la Mancha, es una parodia de estos libros. Se caracterizan por tener un héroe, el caballero que tiene una misión de restablecer el orden y proteger al débil, que tienen como finalidad el logro del prestigio social y el alcance de una perfección moral. Están dirigidos a un público cortesano y se sitúan en un espacio y tiempo maravillosos por organizar la acción mediante la aventura. La aparición del tema del amor es muy importante y tiene distintos rasgos, como que el amor deriva de una repentina iluminación, es esencialmente privado y se debe mantener en secreto, se identifica mediante la frustración y dificultad y eleva a los amantes a un nuevo nivel de existencia. Esto daría lugar a la expresión amor cortés, que se caracteriza por 4 rasgos: la humildad, la cortesía, el adulterio y la religión de amor. En la humildad, el amante sirve a la dama como caballero y le rinde homenaje y pleitesía. Podemos decir que el caballero está a las órdenes de todos los caprichos que tenga la dama. En cuanto a cortesía, podemos decir que hay un refinamiento en las maneras en las que obedece al deseo de belleza, de rectitud, y existe una elegancia y un espíritu de conducta, lealtad, discreción, educación y valentía, el clásico caballero que utilizamos como adjetivo en pleno siglo XXI. El adulterio también es importante, ya que el amor es imposible entre esposos de acuerdo con los libros de caballerías, ¿no? Se trata de un amor contenido, que sabe apreciar cualquier gesto, y la dama realiza un juego de gracias y favores muy apreciado por el público femenino. Y, por último, la religión del amor. El culto a la dama se expresa muchas veces en términos religiosos, de máxima aspiración y deleite supremo. Y ahora que ya hemos hablado de los rasgos, hablemos de los libros de caballerías más importantes en España. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país influyó esta nueva forma de escribir. Desde muy pronto hubo numerosas traducciones de los ciclos carolingio, bretón o artúrico, y de entonces surgieron pues nuestras propias obras, ¿no? Como siempre a España llegan tarde todos los movimientos literarios. Sobre la conquista de ultramar a finales del siglo XIII hubo un relato llamado El Caballero del Cisne que Wagner recogió en una de sus obras principales. El libro del Caballero Cifar, ya mencionado en el anterior tema, que es parte del siglo XIV y es parte de una literatura didáctica. Utilizan el caballero para enseñar lecciones a los nobles de la época. Las dos obras más importantes serán Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo, y Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. La primera, Amadís de Gaula, está basada en la materia artúrica. Sus elementos son esenciales, mezclan lo caballeresco y lo mágico, y la estructura entrelazada que consiste en interrumpir una aventura con otra y así sucesivamente. Por su exaltación del amor, de la justicia, de la lealtad, la galantería y la gloria, el libro entusiasmó a toda la gente que lo leyó en la época y despertó sus deseos de vivir grandes aventuras, grandes empresas. Hablemos ahora de Tirant lo Blanc, que fue considerado por Cervantes el mejor libro del mundo, porque en él los caballeros se comportan como personas normales. Las palabras de este último ponen de relieve el avance que este libro, que contiene muy pocos elementos fantásticos y cuyas aventuras se mantienen dentro de lo verosímil, suponen un cambio total para la narrativa occidental. Hay también una adaptación al cine de Vicente Aranda que os recomiendo que os mantengáis realmente alejados de ellos, ya que es una auténtica catástrofe de película que no se mantiene fiel al original y parece una mera excusa para hacer que las actrices enseñen sus dotes no artísticos, pero más relacionados con sus cuerpos. Por otro lado, antes hemos mencionado también la novela sentimental. Los autores más representativos de este género son Juan Rodríguez del Padrón, con El siervo libre de amor, y sobre todo Diego Sampedro, y con la popular y traducísima Cárcel de amor, que influyó en La Celestina. En estas obras, lo fundamental es mostrar el amor con toda la pasión posible. Su mundo es el de la nobleza y sus libros van dirigidos a espíritus aristocráticos capaces de captar los matices del sentimiento amoroso. En ellas predomina la expresión del desdichado, un mundo íntimo de unos personajes en conflictos con su entorno. Además también tendrán un final trágico. El uso de la forma epistolar, es decir, en forma de carta, y la caracterización psicológica de sus personajes son también rasgos significativos de estas ficciones. Bueno, y aquí concluye la lírica y la prosa. En el próximo vídeo, que os dejaré aquí en la descripción y posiblemente en la parte derecha de la pantalla, hablaremos del teatro, más en concreto de La Celestina de Fernando de Rojas.
Un abrazo a todos y acordaos, suscribíos, darle a like y dejarme en un comentario lo que os ha parecido el vídeo o si ha quedado alguna duda sobre el tema.